búsqueda, cometo errores, así que voy a tratar de esta vez ordenarme y no generar desorden en esta clase. Vamos a iniciar una clase que va avanzando en los contenidos. Si ustedes se fijan, esta diapositiva, la primera, es solo, como dice ahí en rojo, solo para mencionarlo. No vamos a entrar en detalle, no vamos a volver a hablar de protostomados, porque nosotros la semana pasada ya revisamos estos dos grandes filum, que eran los últimos que nos quedaban de protostomados, y si ustedes se acuerdan, vimos a los onicóforos y a los tardígrados junto con todos los artrópodos. Un gran filum. Los onicóforos, estos gusanos de aterciopelados, que la gracia que tienen es que son propios de Sudamérica. Acuérdense que en Chile tenemos 4 especies de estos onicóforos y podemos encontrarlos en Australia, Nueva Zelanda solamente. Y los tardígrados, que dijimos que eran estos ositos de agua que muchas veces habrán visto videos, son muy resistentes, se encriptan, pueden vivir bajo condiciones extremas y son microscópicos. Con eso nosotros terminamos los protostomados. Aparecen mencionados aquí 4 filum más, pero dice solo para mencionar que existen y una fotito para que se den cuenta que ahí hay otros tipos de protostomados. Así que nos vamos a ir de plano a los deuterostomados. Si ustedes se han dado cuenta, hemos ido avanzando en esta complejidad de la vida. Cuando ya avanzamos a los deuterostomados, ya hace rato, acuérdense también que estamos con los celomados, estamos con animales celomados, triblásticos y en este caso deuterostomados. ¿Qué quería decir de deuterostomados? ¿Quién se acuerda? ¿A qué hacía referencia deuterostomados? Camila, ¿te acuerdas a qué hacía referencia deuterostomado? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Diego, ¿qué significaba deuterostomado? Se forma primero el ano y después la boca. Bien. ¿Se acuerdan que en el desarrollo embrional tenemos esta diferencia? Tenemos otras más, pero esa es la más reconocible por todos nosotros. Todos los animalitos que están aquí en esta diapositiva son deuterostomados. Fíjense que están las estrellas de mar y los erizos de mar. Estos que son otro tipo de gusanos que se llaman hemicordados. Eso quiere decir que son casi cordados, la mitad de un cordado. No les da como para ser cordados completamente. Están los quietognatos, que son unos peces marinos, peces entre comillas le vamos a decir, que son estos animales, organismos marinos, que muchos los llaman las flechas de mar. Y después viene un gran filum de nuevo, como nos pasó con los artrópodos, el filum cordata. Y en el filum cordata están todos los animales que nosotros conocemos más grandes, desde los peces como tal, los tiburones, los sapos, los lagartos, las culebras, las aves, los mamíferos. El filum cordata es muy grande, así que ese va a ser el que vamos a dejar para el final e ir avanzando. Cuando nosotros pensamos en estos deuterostomados, nos encontramos con que de nuevo tenemos muchos filum que se distribuyen entre estos deuterostomados, ¿cierto? Teníamos a los quietognatos, teníamos a los equinodermos, estos casi cordados, hemicordados y los cordados como tal. Características propias de estos animales las vamos a ir viendo con mucho más detalle. Por ejemplo, dijimos que estos deuterostomados, como por ahí me lo recordaban, ¿cierto? Se formaba el ano primero y después la boca. Además hemos dicho que son todos triblásticos, celomados, y aquí ya no tenemos metamería, ya no tenemos esta repetición de segmentos,
Sí, sin embargo, hay algunas estructuras donde todavía se observa una metamería ancestral. Primer grupo que vamos a revisar, Phylum Echinodermata. Como ustedes ya saben, del latín, dermata hace referencia a dermis, a la piel. Y equino quiere decir que tiene placas, placas sobre la piel. Es una piel entonces cubierta de placas. En este grupo, el Phylum Echinodermata, podemos encontrar distintos tipos de animales que van desde los lirios de mar, estas me las voy a saltar que son más primitivas, las estrellas de mar, las estrellas frágiles, también llamadas ofiuros, los erizos de mar y las holoturias o pepinos de mar. Características de estos animales es que en estado adulto todos ellos tienen simetría radial, pero ya sabemos que en sus etapas iniciales, es decir, en las larvas, su simetría es bilateral. Un erizo de mar común y silvestre. Aquí tenemos un erizo de mar para mostrar su anatomía. Primeros rasgos que a nosotros nos interesan y que vamos a destacar hoy día. El erizo, que es un deuterostomado del Phylum Echinoderma, tiene un digestivo completo. Eso quiere decir que tiene la boca, ¿cierto?, por la parte de abajo del erizo, y en el otro extremo está el ano. Es decir, si yo miro el ericito posado en las rocas, voy a encontrarme que aquí está la boca, ¿cierto? Y el ano está en el lado opuesto. Un digestivo completo dentro del erizo. Está cubierto de esta epidermis llena de placas, lo cual hace que tenga estas placas que forman el caparazón, esa estructura que nosotros vemos dentro de los erizos. Los erizos además son herbívoros, así que comen algas y tienen un sistema de dientes al interior de la boca que le permite ir royendo y raspando esas algas y masticándolas. Ese sistema de dientes se llama linterna de Aristóteles, porque cuando yo lo veo, yo hago una disección del erizo, voy a encontrarme que son 5 dientes que están conformando un triangulito como si fuera una linterna. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Dijimos que teníamos simetría pentarradial. Eso quiere decir que tiene rayos en todo su cuerpo formando números de 5. Hay una serie de poros u hoyitos por donde el erizo saca sus pies ambulacrales. Y los pies ambulacrales son un sistema como de pequeños tentáculos transparentes que le permiten moverse y salen por esos orificios y le dan la posibilidad al erizo de desplazarse. Si yo lo miro por dentro, ahí está la linterna de Aristóteles, aquí, esta cosa blanca que se ve en el medio, que son ese sistema de dientes que le permite comer. Como tenía simetría pentarradial, va a tener 5 pares de gónadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y las gónadas son las que la gente se come como lengüitas de erizo. Si ustedes vieron el color anaranjado, eso es lo que tradicionalmente las personas comen cuando comen erizo. Como es un animal marino, respira por branquias. Y para protegerse, tiene su cuerpo cubierto de espinas. Además, los erizos tienen los sexos separados, es decir, hay erizo macho y hay erizo hembra. Dentro de este gran Phylum Echinodermata tenemos 6 grandes clases. Decíamos, la clase asteroidea. Aster, de nuevo del latín, quiere decir estrella. Así que en esta clase asteroidea van a estar todos los tipos de estrellas que nosotros conocemos. La clase holoturia, que son los llamados pepinos de mar.
Y se les llama pepinos de mar porque tienen el cuerpo alargado, como un pepino de estos de los vegetales, de verdura. Además, generalmente son de color verde o medio color rojo carne. Clase equinoidea, que son los erizos, ¿cierto? Todos los erizos que pueden ser globosos o planos. Clase crinoidea, que dijimos que eran los lirios de mar, que parecen verdaderas flores en el mar, por eso se le llama lirios de mar. Y clase ofiuroidea, que son estas estrellas frágiles, que viven a mayor profundidad y que si ustedes se fijan, tienen un cuerpo central, un disco central y estos brazos muy delgados y finos. Entre paréntesis me está diciendo más o menos cuántas especies hay de cada uno. Por ende, las más abundantes son Ophiuros, Asteroidea y Holoturia. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de especies dentro de los equinodermos. ¿Por qué son importantes y por qué nosotros nos hemos detenido en los equinodermos? Bueno, los equinodermos son considerados animales muy importantes dentro de los ecosistemas marinos. De hecho, tienen dos grandes rasgos que son relevantes. El primero es que son controladores biológicos de la biodiversidad. Las estrellas de mar son carnívoras y las estrellas de mar se comen a los que vimos anteriormente, a los chitones, a las lapas, a los caracoles, a los distintos cirripedios como como estos balanos, ¿cierto? Y al depredar cada una de estas especies, la estrella los mantiene controlados. Esto es una relación ecológica. ¿Qué es lo que se estima? Se han hecho experimentos en los cuales se ha sacado las estrellas de mar de un sector en el mar y se ha descubierto que cuando las estrellas son eliminadas, por eso aquí están las flechitas, esas crucecitas, cuando las sacas del ecosistema, se pierde el control biológico que ejercen ellas y empieza a producirse una descompensación de ese ecosistema. Aquellos que son mejores o más aptos o más competitivos empiezan a predominar, como por ejemplo en este caso los choritos de mar, ¿cierto? Los que se hacen tan abundantes que eliminan a las otras especies con las que compartían ese ecosistema. De allí que se ha dicho siempre que las estrellas cumplen con la hipótesis del depredador clave. Este es un concepto ecológico. El depredador clave es un depredador que es clave, es tan importante en los ecosistemas que si yo lo saco, genera un daño irreparable. De ahí viene esa palabrita de clave, ¿cierto? Si yo saco la estrella, genero un daño irreparable, porque la estrella, comiéndose algunos, los mantenía todos a raya. Mientras que si yo elimino al que se los come, ellos se disparan y se genera entonces una alteración de ese ecosistema. En Chile existen distintas especies de estrellas, sin embargo las más comunes son las que están en esta diapositiva y que hemos sacado de esta publicación de Vázquez y Vega. La más común, Heliaster helianthus. Su nombre hace referencia a que parece un sol de mar, Heliaster, ¿cierto? De Helios, de sol, ya que tiene más de 40, 60 brazos. Segunda más importante, Sticaster striatus, la clásica estrellita anaranjada que está en las rocas en las zonas costeras. Tercero, Mellenaster gelatinosus, una de las estrellas también común, pero que se encuentra un poco más profundo dentro del intermareal y que a diferencia del anterior tiene 6 brazos, porque Sticaster tenía solo 5, ¿cierto? A ver si será cierto. 1, 2, 3, 4, 5. Y Mellenaster tiene 6 brazos y además es gelatinosa. Fíjense en el nombre. Mellenaster gelatinosa. Es de su superficie corporal gelatinosa y en esta superficie como babosa gelatinosa se insertan placas y espinas mucho más pronunciadas.
Y aquí nos muestra a Luidia magellanica como nuestra cuarta especie más importante. También hay una que es muy común en las costas chilenas, que es Patiria quilensis, que es que parece la estrellita de la bandera de Chile, una estrellita pequeñita de brazos gordos. Entonces, avanzando con este filum Echinodermata, dentro de los equinoideos, que son los erizos, en la diversidad chilena tenemos dos erizos que son los más importantes. Hay muchos más, pero dos son los más importantes. El primero, Loxequinus albus. Aquí está solamente con el género, ahí viene la especie, albus. Loxequinus albus es el erizo blanco, albus quiere decir blanco, se le llama, pero cuando nosotros lo vemos, que lo venden en las ferias, lo venden en las marisquerías, es el clásico erizo verde que vemos. Y Tetrapygus niger. Y su apellido aquí, níger, quiere decir negro. Estos son los dos erizos más comunes que podemos observar en Chile. A diferencia de las estrellas, los erizos son herbívoros. Dijimos que las estrellas eran carnívoras, los erizos son herbívoros, pero cumplen un rol ecológico similar al de las estrellas. Los erizos también son considerados un depredador clave y se ha descubierto que cuando se capturan muchos erizos, se sacan los erizos de los intermareales, se produce proliferación de algas y volvemos a quebrar el ecosistema. Siguiendo con los equinodermos y para avanzar con los holoturioideos, en Chile la especie más común de holoturia es Atonidium quilensis. Los holoturios, que también son equinodermos, del filum Echinodermata, se diferencian de los anteriores porque su cuerpo es alargado, dijimos, está cubierto, como todos los Echinodermata, de una serie de placas que están insertas en su epidermis, pero Holoturia tiene unos tentáculos con los cuales filtra. Por lo tanto, este es un animal que se alimenta de detritos y de material en suspensión, como restos de algas, de invertebrados y cualquier otro detrito que encuentren en la arena. ¿Cómo viven los holoturios? Enterrados en la arena. Todo el cuerpo está enterrado en la arena y solamente sacan estos tentáculos con los que movilizan el agua y capturan el detrito para alimentarse. Como todos los animales que hemos visto anteriormente, tienen un digestivo completo. Acá está la boca, ¿cierto? Rodeada de tentáculos y el ano está en el otro extremo. Así que cuando la holoturia está enterrada en la arena, también se entierra formando una U para sacar el ano por el otro extremo y poder botar todos los desechos. Con eso nosotros nos vamos a dar por terminados con el filum Echinodermata. Importante en los equinodermos recordar: piel cubierta de placas, la presencia de los pies ambulacrales que le permite moverse y que son como pequeños tentaculitos, ¿cierto? Que salen transparentes, que se mueven por todo el cuerpo y le dan esa movilidad. Están presentes en todos los pies ambulacrales, tanto en las estrellas, en los erizos como en los holoturios. Y este rol ecológico que tienen. Además tienen un rol comercial. Las tres especies que vimos anteriormente son consumidas y son de consumo humano. La gente puede comer erizos, es probable comer estrellas y holoturias también. Filum Echinodermata, el siguiente. Dijimos que Echinodermata, hemicordata,
Hemicordata quiere decir casi un cordado. Este animal es un animal que ya va avanzando hacia estos grupos de cordados. Recordar que nosotros somos un cordado, los seres humanos. Así que este viene acercándose evolutivamente hacia nosotros. Estos animales se caracterizan por la presencia de un cordón nervioso tubular y de posición dorsal. Ustedes se acordarán que hasta la semana pasada yo hice mucho énfasis en que todos los otros animales, fueran los gusanos, fueran las planarias, los nematodos, inclusive los artrópodos, tenían un cordón nervioso que iba por la guata, que era ventral. Cuando ya nosotros nos acercamos a los cordatos, el cordón nervioso se coloca de posición dorsal, como nuestra columna vertebral, que está por el lado de la espalda. Esto es importante. Estos animales que parecen un verdadero gusanito ya tienen un cordón nervioso tubular y de posición dorsal. Por eso también son casi un cordado, ya van avanzando. Tienen otra característica que es propia de los cordados, hendiduras faríngeas. Eso son ranuras alrededor del cuello que son las que permiten el ingreso de agua hacia las branquias. Esto los hace muy afines a los cordados. Sin embargo, mantienen otras características que nos recuerdan aún a los equinodermos. Los hemicordatos viven enterrados en la arena, en ambientes marinos, y hay solamente dos clases, Enteroneuta y Pterobranquia. Nos vamos a los cordados. ¿Cuál es la característica propia de un cordado? Hace un rato mencioné yo dos características de los hemicordados y dije que los hacían casi un cordado. ¿Cuál es la primera? ¿Quién se acuerda? Héctor, ¿cuál será? ¿Quién se atreve? Luis, ¿qué características son de cordato? Que dije que los hemicordados la tenían. ¿Dónde se ubica el cordón nervioso? Ya, pues chiquillo. Ahí respondieron en el chat algo. Ya no lo logro ver el chat. ¿Qué pusieron? Diego puso en posición dorsal. Bien. Características de los cordados, entonces. Este dibujito que está acá abajo es un cordado típico, el más primitivo, el primero de los cordados. Características. Tenemos un cordón nervioso dorsal que dijimos que iba por el lado de la espalda. Además, otra característica que tienen los cordados es la presencia de una notocorda. De ahí viene el nombre de cordados. La notocorda es una varilla rígida que va junto al cordón nervioso y que le permite dar rigidez al cuerpo. Si ustedes se fijan, aquí arriba está marcado el cordón nervioso, ¿cierto? Como transparente, que lo recorre, y una notocorda, una varillita que va junto a ese cordón nervioso. Sistema, entonces, cordón nervioso dorsal y la notocorda. Dos características que llevamos. Tercera característica, hendiduras branquiales, una serie de ranuras, ¿cierto?, que permiten la conexión y el ingreso de agua hacia las branquias. Todos los cordados
tienen las hendiduras branquiales. Fíjense en la frase que dije recién. Todos los cordados tienen las hendiduras branquiales y nosotros somos cordados. A ver si me encontraron las hendiduras branquiales en el cuello. Cuarta característica, una cola posanal, una cola después del ano. Parece que no tengo cola, pero soy cordado. ¿Qué pasó con mi cola? Llevo 4 características de los cordados, clásicas. Y la quinta, un endostilo. El endostilo también es una estructura que se encuentra, y la vimos en los moluscos, que le permitía enrollar el alimento para ingresarlo hacia el estómago. Estas 5 características están siempre presentes en un cordado, pero puede que estén en las etapas primarias del desarrollo y luego den origen a otras estructuras. Todos los cordados cuentan con las 5 características. Si no las tiene, no es cordado. Todos son rasgos ancestrales compartidos por estos grupos de cordados. Dentro de los cordados nosotros vamos a encontrar de nuevo 3 grandes grupos: los cefalocordados, los urocordados o también llamados tunicados y los vertebrados. Si ustedes se fijan en este árbol filogenético van a darse cuenta que aquí tenemos, ¿cierto? En la imagen, como cuando van evolucionando, en qué minuto aparece cada grupo dentro de esta evolución. Y ustedes ya saben que cuando se hacen más anchitas, estas bandas, quiere decir que ahí fueron mucho más abundantes, hubo algún tipo de extinción y volvieron a radiar para hacerse más abundantes al día de hoy. Aquí estaban mis semicordados, esos casi cordados, los equinodermos, los tunicados o urocordados, los cefalocordados y el resto de los vertebrados, todos los que vienen para acá para arriba, todos estos vertebrados. El notocordo decíamos que es una característica propia de los cordatas. El notocordo es una varilla fibrosa que recorre el cuerpo en la posición también dorsal, que va adosado al cordón nervioso, que le permite dar rigidez y le permite protección también a ese cordón nervioso. Esta notocorda siempre va a estar presente en los cordados, junto con ese cordón nervioso de posición dorsal. Las otras características que nosotros tenemos dentro de los cordados, como el endostilo en los grupos superiores va a dar origen a la glándula tiroidea. Por eso yo, como vertebrado, cuando dije que yo tenía todas las características, ya no tengo endostilo, pero sí tengo una glándula tiroidea. Si nosotros observamos los embriones de distintos grupos animales, nos vamos a dar cuenta que todos los cordados tienen las 5 características del cordado. Fíjense aquí que hay un embrión de un pez, de un ave, de un reptil y de un ser humano. Dijimos, notocorda. Los 4 embriones que estoy viendo acá tienen la notocorda, tienen esta varilla que está recorriendo el cuerpo en posición dorsal. El cordón nervioso dorsal. Los 4 embriones tienen el cordón nervioso de posición dorsal. Hendiduras faringias. Los 4 embriones tienen hendiduras faringias. Inclusive el embrión humano tiene hendiduras faringias, que a medida que se produce el desarrollo embrional, estas hendiduras van a dar origen a otras estructuras, pero en las primeras etapas embrionarias, al igual que todos los cordados, el embrión humano tiene hendiduras faringias. La cola. Todos tienen la cola posanal. Por ende,
los rasgos de los cordatas son, todos los cordados comparten estos 5 rasgos. Bueno, y dijimos que el endostilo que aquí no está indicado, todos lo tienen, y en el caso nuestro dijimos que iba a dar origen a la glándula tiroidea. Aquí están entonces las características propias de un cordata. El cordata más primitivo tiene la forma de un anfioxo y pertenece al filum Cephalocordata, que es de esta forma. El cordado más primitivo y que hoy en día está vivo es un anfioxo, y el anfioxo mantiene las hendiduras faríngeas, la notocorda, el tubo dorsal, ¿cierto? El endostilo y la cola posanal. Decíamos que todos los cordados tienen estos rasgos. A medida que se va produciendo el desarrollo de los embriones, se van diferenciando. Por eso se habla de que la ontogenia nos va recordando la evolución. Eso quiere decir que a medida que yo veo el desarrollo de los embriones, yo puedo hipotetizar cómo se ha producido el proceso evolutivo por las similitudes que tienen todos los grupos de cordados en particular. En el caso nuestro, como y en los vertebrados, la notocorda se mantiene hasta los estados adultos, pero da origen a una estructura que está justo entre las vértebras, que es el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Ese es el remanente que nos queda de la notocorda, y el cordón nervioso dorsal es nuestra médula espinal, que es protegida por una estructura ósea que es la columna. Es decir, en el caso nuestro y en el caso de los peces, los perros, los gatos, ¿cierto? Tenemos entonces una estructura ósea que protege al cordón nervioso, que rodea a esta notocorda, y la notocorda va reduciéndose y queda solamente restringida a los discos intervertebrales que se encuentran distribuidos en esta columna. En el caso de las hendiduras branquiales, si también pensamos en el ser humano, nos vamos a dar cuenta que los arcos branquiales de estas hendiduras que estaban en el embrión, de la 4ª semana, por ejemplo, van a dar origen a distintas estructuras del ser humano adulto. Van a dar origen al hueso maxilar, van a dar origen a los huesos que se encuentran dentro del oído, y van a dar origen a estructuras que rodean también a nuestra tiroides. Es decir, esos arcos, ¿cierto?, branquiales que teníamos al comienzo, permiten el desarrollo de otras estructuras en el organismo adulto. Dentro de este gran filum Chordata, nosotros vamos a dividirlos en 2 grandes grupos. Aquí arribita dice, me faltó una C, todos los rasgos que compartían los cordatos, que son los clásicos, ¿cierto? La notocorda, la faringe perforada, la cola anal, el cordón nervioso dorsal y el endostilo. Vamos a dividirlo en 2 grandes grupos: los protocordatos, como los cordatos primitivos, y los vertebrata. Dentro de los protocordatas vamos a separar a los acraniatas. La A siempre en latín es una negación, no lo tiene, ¿cierto? Acraniata quiere decir que no tienen cráneo. Entonces aquí vamos a ver 2 grandes subfilum: urocordata, donde están los piures y las asidias, y el cefalocordata, donde están los anfioxos, que ya se los mostré anteriormente. En los vertebrata, que todos tienen un cráneo, que puede ser cartilaginoso o de hueso, vamos a dividirlos en 2 superclases: los agnata,
que de nuevo la A quiere decir sin, nata es mandíbula, así que el primer gran grupo, aquellos que no tienen mandíbula, y el segundo grupo, los que tienen mandíbula. Y si ustedes se fijan, en los que no tienen mandíbulas vamos a colocar a las anguilas y las lampreas, y en los que tienen mandíbula están los peces y están los tetrápodos. Tetrápodos cuyo nombre hace referencia a 4 patas, 4 extremidades. Estos son todos nuestros vertebrados que están en este diagrama, un poquito lleno, pero es lo mismo que está antes puesto. Todos los cordatos, ¿cierto? Con esta línea verde mayor. Luego me separó en los protocordata y los cordados verdaderos por acá. Los agnatas dijimos que no tenían mandíbula, ¿cierto? Y los natostomata, todos aquellos con mandíbula. ¿Ya? Los tetrápodos, que tienen 4 patas, y los telestomis, que son los peces, que tienen aletas y tienen, en vez de tener patas. Aquí tenemos entonces todos nuestros vertebrados con las distintas características, que si ustedes miran con más detalle se van a dar cuenta que aquí nos está incluso diciendo, por ejemplo, los mamíferos se caracterizan por tener pelos y glándulas mamarias. Los protocordatos. Los protocordatos son como ver esta imagen que les mostré al comienzo de un cordado primitivo, ¿cierto? Que mantiene sus hendiduras branquiales, que tiene la notocorda, que tiene el cordón nervioso dorsal, la cola posanal y que además tiene este endostilo. Estos protocordatos los tenemos solamente en 2 subfilum, urocordata y cefalocordata. Urocordatas, que son los piures o asidias. El piure tiene una etapa larval que es muy similar a este anfioxo. Una vez que este anfioxo o esta larva de piure nada feliz por el mar, se fija de cabeza y empieza a metamorfosear, a cambiar su forma a esta estructura que es el estadio adulto, que es como un verdadero saco, una bolsita, donde se mantiene la faringe perforada, el endostilo, ¿cierto? Ahí están las hendiduras branquiales y está la notocorda y todo lo demás. Solamente que ahora su forma cambió como si fuera una bolsa o un saco. Y esta imagen está mostrando eso, la larva que nada, que se fija de cabeza, metamorfosea y se convierte en un adulto con un cuerpo como de saco. Hay 3 clases dentro de este subfilum, Urocordata. El más común que nosotros conocemos, y yo creo que ustedes lo han comido, son los piures, Piura chilensis, ¿cierto? Que es este piure, Piura chilensis, que es el piure que generalmente viene en los mariscales, en las empanaditas de marisco y en otras comidas. Y si ustedes se fijan, el cuerpo es una bolsita, un saco que tiene 2 sifones. Me voy a devolver un poquito a la diapositiva anterior. 2 sifones, uno por donde entra el agua y otra por donde sale. Entra el agua con el alimento que es plancton, lo filtra y bota el agua en exceso, ¿cierto? Se les llama asidias o también urocordados porque secretan una sustancia que les permite generar estas como rocas a través de la epidermis y que se endurece y generan colonias al interior de las cuales ellos lo único que sacan son sus sifones por estos pequeños orificios. Hay otras especies de urocordados que son de vida libre, que no secretan esta estructura y que pueden vivir, ¿cierto?, nadando en los mares y parecen pequeños farrilitos.
Subfilo un cefalocordata. Lo mencionamos hace un rato, el más común es branquiostoma o el anfioxo, que mantiene toda la estructura inicial con la que se describen a los cordados, ¿cierto? Las hendiduras branquiales, la notocorda, el cordón nervioso dorsal, el endostilo, la cola posganal. Y estos mantienen esta estructura durante toda su vida, son cavadores, viven en el mar, en el fondo marino, donde flotan y donde pueden alimentarse de pequeñas partículas que filtran. Se acabaron los cefalocordados, aquí hay unas imágenes para que los vean en su ambiente natural. Listo, nos vamos a ir de cabeza a los vertebrata. ¿Voy muy rápido? Vertebrata. Dijimos que teníamos dos superclases. Los agnatas. ¿Qué significaba agnata? ¿Quién se acuerda? En el chat por último. Nixa me ayuda con el chat. ¿Qué significa agnata, chiquillos? Ya, Valeria, ¿qué significa agnata? La A quiere decir que le falta algo. No logro ver el chat, así que... Que todavía no contestan. ¿Sin mandíbula? Sí, Sin mandíbula, perfecto, ¿cierto? sí, sí. Tenemos entonces dos grandes grupos, los sin mandíbula y los con mandíbula. Fíjense que dentro de los sin mandíbula dijimos que vamos a ver dos grandes clases, la Myxini y Cephalaspidomorphi, que son, dicho de otra forma, las lampreas y las anguilas. Y dentro de los que tienen mandíbula vamos a ver los peces, que se caracterizan por tener aletas, y los tetrápodos, que tienen 4 patas. Y si ustedes miraron aquí rápidamente, se van a encontrar que en los peces tenemos dos grandes clases, los chondrichtis y los osteichtis, que, dicho de otra forma, los peces óseos y los peces cartilaginosos. Y en los tetrápodos tenemos los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Ya hemos dicho hartas veces cuáles son las características, que aquí ya nos quedó bastante claro que todos los cordados tienen estas 5 características. Pero cuando entramos a los vertebrados, nos encontramos con que la piel empieza a tomar un rol súper potente, importante, porque la piel, este tegumento, esta cubierta, va a ser capaz de formar distintas estructuras de protección y eso nos va a permitir ir separándolos. En algunos casos la piel va a quedarse con puras glándulas nomás. Y vamos a hablar de que hay piel desnuda, porque no tiene nada más que las glandulitas y las células de la piel. En otros casos la piel se va a cubrir de escamas. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar animales que tienen su cuerpo lleno de escamas que le ayudan y le dan protección. Van a haber otros que la piel va a ser capaz de producir plumas. Entonces ahí nosotros ya inmediatamente en la mente se nos viene un grupo de animales que tienen plumas y que eso los diferencia de todos los otros. ¿Quiénes tienen plumas? ¿Quiénes tienen pluma? Las aves. Las aves. Bien, las aves. Luego vamos a ver otros que pueden, bueno, muchos de ellos pueden tener además garras, cuernos van a aparecer, producto de la piel, y pelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la piel tomó un rol importante. Ya sabíamos que todo este grupo tenía celoma, pero acá el celoma va a ser muy bien desarrollado. Incluso nos va a permitir separar, hasta como en el caso nuestro, 2 cavidades, ¿cierto? Y vamos a tener una cavidad pericardial y una cavidad
pleuroperitoneal, es decir, tenemos una cavidad superior muy, muy bien diferenciada, donde está nuestro corazón, nuestros pulmones, y la cavidad, ¿cierto?, pleuroperitoneal, donde vamos a encontrar todo lo que es el sistema digestivo, renal. Aparecen endoesqueletos con vértebras. En los insectos teníamos un exoesqueleto. En todos los artrópodos, cuando hablábamos de un crustáceo, un esqueleto por fuera, ¿se acuerdan que se lo sacaban? Estaba ese proceso de ecdisis, que se sacaban este caparazón para poder crecer. Acá el esqueleto es interno, los huesos están por dentro. Entonces ya no me puedo sacar el caparazón para crecer. Pero esto me da una ventaja. Puedo crecer de forma continua. Los animales pueden alcanzar un tamaño más grande. Y además estos huesos le permiten poder anclar músculos, así que tengo un sistema muscular dentro de todos estos vertebrados que les permite mayor movimiento. La faringe perforada va a mantenerse, dijimos que en algunos casos va a evolucionar a agallas, a quijadas, mandíbulas, sistemas de oído, que va a permitir entonces que también haya un mejor desarrollo de estos animales. Aparece con este cordón nervioso dorsal un mayor desarrollo que nos va a permitir que surjan cerebros mucho más diferenciados, órganos sensoriales que van a ser pareados y que le van a permitir a estos vertebrados entonces ahora poder ser hábiles cazadores. Y los apéndices pareados para moverse. 2 pares de patas, 2 pares de brazos, ¿cierto? Pares de alas, que le dan una mejora en los movimientos. Entonces, la piel va a generar múltiples faneras. Faneras se le llama a todas esas estructuras que son complementarias y que son visibles y que van a sobresalir de la piel. Por ejemplo, las uñas, los pelos, ¿cierto? Las plumas, las pezuñas, las escamas, los cuernos. Todas estas son faneras y se originan a partir de esta epidermis. Y le dan entonces distintas características de protección a estos animales. Lo siguiente, decíamos que esta faringe va a quedarse con hendiduras branquiales en los peces, pero en los otros va a ir generando otras estructuras, inclusive sacofaringios con el origen de nuevas glándulas, como dijimos hace un rato también, que van a ir desarrollándose al interior. Y bueno, como está aquí marcando, también tenemos esta estructura ósea que nos va a permitir, ¿cierto?, proteger a nuestra cordón nervioso y la notocorda que se quedó ahí abajito, transformada, convertida en esos discos intervertebrales. El endoesqueleto, un esqueleto que puede ser de cartílago o de huesos, que le permite entonces ahora anclar músculos, le permite generar estructuras para mejor movimiento. Nosotros tenemos 2 cinturas, una cintura escapular y una cintura pélvica. En cada cintura se articulan un par de estructuras locomotoras. En la escapular se van a articular los brazos, en la pélvica las piernas. Un cordón nervioso protegido por una columna que nos permite también, ¿cierto?, mayor protección del sistema nervioso y permite darle rigidez al cuerpo. Los músculos que se estructuran en miómeros, es decir, en bandas, y en donde podemos observar aún remanentes de esa metamería a través de estas bandas. Y bueno, también dijimos los arcos branquiales que van a ir dando origen a las mandíbulas, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en el caso de los peces hasta llegar al tiburón, si ustedes se fijan, el primer par y el segundo par de arcos branquiales van a estructurar
las mandíbulas de este tiburón. ¿Ya? Partiendo entonces con nuestros peces, ya que hemos dicho todas las características de los vertebrados. Estamos en el Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Superclase Agnata. Vamos a partir con la clase Myxine y la clase Cephalaspidomorpha, para dejar a posterior la otra subclase. Aquí los tenemos. Tenemos a los agnatos, Myxini y Cephalaspidomorphi, Myxini, ¿cierto? Como las anguilas, Cephalaspidomorphi como las lampreas. Tengo una animación que se me quedó, por eso está pasando rapidito. Luego vienen los condrictios y todo el resto de los peces llamados también peces óseos. Entonces, primeras dos clases, estos animalitos sin mandíbulas, lampreas y anguilas. Ambos grupos carecen de vértebras, es decir, aquí no tenemos huesitos. Poseen cráneos primitivos cartilaginosos que no encierran completamente el cerebro, carecen de aletas pares, son carroñeros y muchas veces se los considera parásitos, y como tal tienen una boca estructurada como una ventosa con la que se pegan a sus presas y una lengua llena de dientes con la que van a ir royendo, como lo hacía el caracol con la rádula, a la pobre víctima que se van comiendo. Pueden ser fundamentalmente carroñeros. En el caso de los Cephalaspidomorphi podemos encontrar las lampreas de agua dulce y marina, y en el caso de las anguilas solamente marinos. Aquí tenemos una lamprea, una fotografía de la lamprea con su boca llena de dientes, ¿cierto? Las hendiduras branquiales se observan ahí muy bien, todavía presente, una aleta larga, acuérdense que dijimos que no tenía pares, sus ojos muy reducidos ya que viven en lugares oscuros, medio fangosos, y al interior de esta boca una lengua llena de dientes. En el caso de Myxine glutinosa, una anguila, aquí tenemos también el cuerpo con las hendiduras faringias, la boca, ¿cierto? Con su lengua llena de dientes, un par de tentáculos que son sensoriales, y estos son animales ciegos. Y aquí lo que me está mostrando en la letra D es cómo se fija a una presa de la cual se va a alimentar. Una fotografía también mostrando un pez, cómo está siendo atacado, ¿cierto? Por estos animales. En ambos casos, las larvas de ellos son muy parecidas a el cefalocordado, es una larva del mismo estilo, la misma forma y estructura, y el sistema reproductivo, básicamente, ellas se alimentan constantemente de otros animales, los parasitan, ya sea en los lagos o en algún otro cuerpo de agua. Una vez que necesitan reproducirse, hay sexos separados, se fecunda, una larva que se va a enterrar en la arena, la larva da origen a un nuevo animal que va a surgir y va a ir a buscar una nueva presa. Y aquí tenemos nuevamente alimentándose de un pez. Tenemos unos videos acá para que ustedes vean que en Chile existen lampreas, hay lugares del mundo donde son consumidas. En el caso nuestro, no hay consumo masivo de las lampreas. Me voy a saltar toda una parte inicial de este video que tenía como una noticia entre medio. Estamos en el lago Cheucheu, Donde encontramos dos sapos. mira eso, un renacuajo gigante. Mira, Roberto. Mira, tremenda cuestión. Espera. Renacuajo. Toma, está en la cámara. A ver si le puedo agarrar de la cosa. Inmenso renacuajo. No, pensé que era una playa. Oh, la lesera gigante. Chiquitita. Y estos son... Este es un video familiar que estaba en YouTube. Es una familia que en el lago Yeuyeu encuentra
¿Qué es un renacuajo? Mira cómo abre la boca. Mira, esta cuestión es un renacuajo, una sanguijuela, mira. Cuidado. Es un renacuajo, mira, mira, es un extraterrestre. Mira. Ya déjalo ahí que se debe estar ahogando. ¿Qué es esa cuestión? ¿Le sacaste la foto con el teléfono? No, si lo estoy grabando. Ya. Es como un congre. No, un renacuajo. No, corre ese Martín, no te apoyes en mi papá. Bueno, digo, yo te ven la liberación del sapo Y un animal raro. ¿Saben qué? Parece, cuidado. ¿Saben qué? Yo creo que un congre esta cuestión. No creo que sea un congre, es muy raro para ser un congre. Los congrios. Y mira, como que tiene. Mira, qué miedo. ¿Qué será una manta? Bueno, subimos a YouTube. No sé. Vamos a ver. Y viste, tiene dientes, mira. Tiene dientes, sí, eso es lo más raro, mira. Mira. Tiene como una teta. Y tiene, ¿cómo se llama? Branquias. Mira, ahí a los lados de esos hoyitos que tiene. A ver, este open. ¿Es un pez o un qué? No sabemos lo que vamos a mostrárselo. Vamos. Gracias al cielo. Ah, ya. Bueno, a mí me encanta ese video porque si ustedes se fijan, las personas cuando están ahí descubriéndolo, parten pensando que es un renacuajo, después avanzan con que haciendo un análisis anatómico y llegan en algún minuto a descubrir de que el animal dicen los niños chicos, viste que tiene branquias, ahí tiene la boca. Tenemos lampreas entonces en distintas partes. El video de arriba está mostrando lampreas en el caso de España, que son consumidas, son preparadas masivamente como si fuera un gran manjar. No sé, no tengo idea qué sabor tendrán, pero en realidad hay distintos países que consumen este tipo de organismos, fundamentalmente porque son animales que no tienen huesos, no tienen espinas, no tenían, acuérdense que dijimos que no tenían ningún tipo de esqueleto, y es prácticamente pura carne que se puede comer. ¿Mm? Aquí la están preparando, me voy a saltar casi gran parte de ese video, era solamente para mostrar que son animales que se pueden consumir. En el caso nuestro no hay consumo masivo. Sin embargo, algunos estudios, sobre todo los biólogos marinos, plantean que probablemente en algunos lugares, las personas consumen un poco de las lampreas. Avanzando. La superclase Natostomata. Nos fuimos de las anguilas y las lampreas. Llegamos a los peces. Dijimos que en los peces aquí sí que tenemos animales con mandíbula, ¿cierto? Estos animales van a tener aletas pares, van a tener aletas pectorales, un par de aletas pectorales, un par de aletas pélvicas, una aleta anal que está ubicada cerca del ano, una o dos aletas dorsales, dependiendo de la especie, una aleta caudal, y en el caso de los peces, las branquias ya no están al descubierto, sino que están cubiertas con un opérculo, una cobertura, una estructura que le permite proteger estas branquias. En el caso de las aletas caudales, hay de distintas formas dentro de los peces. Está la clásica aleta llamada heterocerca, que es la de tiburones, con una punta, ¿cierto?, prolongada, y un segundo zona que es más corta. La aleta que es lobulada, dificerca, de los peces pulmonados, y la aleta plana, homocerca, del resto de los peces. Es decir, aquí podemos encontrar tres tipos de aletas caudales que nos van a permitir diferenciar entre condrictios, ¿cierto?, peces óseos y peces pulmonados. Las escamas.
Las escamas también son distintas. Acuérdense que dije hace un rato que la piel cobraba importancia, aquí se producen distintas estructuras dentro de la piel. En este caso, las escamas se producen en la dermis, es decir, en la capa inferior de la piel, y por lo tanto son cubiertas con una pequeña película de epidermis. Tenemos distintos tipos de escamas. La escama cicloidea, que tienen esta forma como concéntrica, ¿cierto? Dicho sea de paso, estos anillitos pueden contarse y me pueden indicar la edad del pez. Las escamas tenoideas, que parece que tuvieran un peine, a eso se refiere el nombre, que tienen esos dientecitos. Las escamas ganoideas, que son romboides. Todas estas tres son escamas de peces óseos. Y las escamas placoides, que tienen una punta levantada, son clásicas de los tiburones. Entonces aquí hay otra diferencia. Esta escama es propia de tiburones, de condrictio. Todas las otras son propias de peces óseos. Como todos los otros animales, tenemos las vértebras, ¿cierto?, que están reemplazando al notocordo, el cordón nervioso central, de posición dorsal. Tenemos estos arcos branquiales que ya dieron origen a las mandíbulas, donde van a encontrarse diversa cantidad de dientes que les permiten capturar sus alimentos. Algunas aletas pares, como las aletas pectorales, las pélvicas, que están sostenidas por esos cinturones que dijimos, pectoral y pélvico. Y hay una estructura llamada vejiga natatoria que cumple una función muy homóloga al pulmón y que se ubica en la parte superior del animal. La clase Chondrictios se caracteriza por tener un esqueleto de cartílago. De ahí el nombre de condrio o cartílago. Todos los animales que están inmersos en esta clase tienen el esqueleto de cartílago. Aquí se encuentran los tiburones, las rayas y las mantarrayas. Como muestra el dibujo, hay una gran diversidad. Está el tiburón ballena, el tiburón blanco, ¿cierto?, el tiburón tigre, y diversos tipos, el tiburón ángel, diversos tipos de tiburones, rayas y mantarrayas. Características de los tiburones: tienen el cuerpo fusiforme o deprimido dorso-ventralmente. El tiburón parece una bala, a eso se refiere, fusiforme o deprimido dorso-ventralmente, deprimido, aplastado, de arriba abajo. El esqueleto es de cartílago. La aleta, dijimos hace un rato, es heterocerca. Las aletas pectorales y pélvicas son pareadas y tienen dos aletas dorsales, clásico del tiburón, como en las películas de los tiburones. Tan, 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 tan. La boca está en el vientre, está acá abajo. La boca no está en la punta, está en posición ventral. Y tienen una quijada bastante grande, ¿cierto?, con gran cantidad de dientes. La piel tenía estas escamas placoides, esas escamitas que tenían punta, y eso es lo que hace que la piel del tiburón sea como lijosa, áspera. Tienen un sistema digestivo con un estómago en forma de J, y en el interior, como se comen a sus presas vivas, tienen una estructura que se llama la válvula espiral, que es como un verdadero sacacorcho que le permite ir rompiendo las presas que se comen. Concentran gran cantidad de aceite en el hígado y, como un avance, tienen un corazón con 4 cámaras, como el corazón nuestro. Sus branquias, ¿cierto?, con 5 a 7 pares de branquias. Aquí tenemos un esquema de un tiburón, nuestra aleta heterocerca, ¿cierto?, que tenía esta punta y la más pequeña hacia abajo, 2 aletas dorsales que pueden tener una espina además dorsal. Tenemos también la boca de posición ventral, las aletas pectorales y pélvicas pares,
las hendiduras branquiales, ¿cierto? Y además, como hay dimorfismo sexual, los machos tienen una estructura copuladora que es un clásper o un pequeño como espina que sale de la aleta pélvica y que le permite introducirlo en el aparato genital de las hembras. Dijimos también que tenían el cuerpo deprimido de arriba abajo y cuerpo fusiforme, ¿cierto? Si lo miro por dentro se van a dar cuenta que aquí estaba la válvula espiral. Esta estructura que parece un verdadero sacacorcho y que le permite ir rompiendo esa comida que se comió entera, que se tragó los trozos grandes de la foca, del hombre rana, el que pilló por el camino. Lo otro importante, los tiburones, como son grandes máquinas cazadoras, tienen muchas estructuras sensoriales para detectar a las presas. Estas estructuras sensoriales se distribuyen, se concentran muchas en la cabeza, como las ámpulas de Lorenzini, que le van permitiendo, ¿cierto?, ir detectando las vibraciones del entorno, pueden detectar el olor de la sangre, pueden detectar también los estímulos eléctricos de las presas, y eso es lo que a ellos los hace excelentes cazadores. La visión en general se dice que no es tan buena, sobre todo porque cuando cazan tienen una membrana nictitante que les ayuda a proteger, cierra los ojos para que estos no sean dañados cuando ataca la presa. Tengo un video aquí de los tiburones que se demora en cargarse, pero... ¿Alguna duda sobre los tiburones? Tiburón, tiburón. Vamos con el tiburón. Voy a mojar el sonido de esta. Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y contienen más de 20.000 especies de peces. De estas, 370 son tiburones. Antes que existieran los dinosaurios, los tiburones ya se encontraban en el agua. Aparecieron hace más de 400 millones de años y han cambiado muy poco en los últimos 100 millones de años. En la actualidad, pocas especies en la Tierra infunden tanto respeto y miedo. Estos sorprendentes predadores ocupan la parte alta de la cadena alimenticia marina. Al eliminar los débiles y heridos, ayudan a mantener un ecosistema equilibrado. Los tiburones son máquinas cazadoras muy bien adaptadas que dependen de sus sentidos especializados para cazar sus presas. Empleando su desarrollado sentido del oído, pueden detectar las vibraciones de sonido a 900 metros de distancia. Son especialmente sensibles a las pulsaciones de baja frecuencia producidas por una presa que esté luchando. Las vibraciones de este altoparlante producen sonidos que se asemejan a los de un animal herido y excitan a los tiburones. Su sentido del olfato entra en acción cuando se acercan a la presa. Pueden detectar una sola gota de sangre en más de 100 litros de agua. El agua fluye por su nariz, localizada en la parte inferior de su cara, y les proporciona una gran cantidad de información olfatoria. En la parte inferior de su cara también tienen unos poros llenos de una sustancia gelatinosa. Estos recogen las señales eléctricas que se producen al moverse un animal. Son como un sentido extra que ayuda a los tiburones a encontrar su presa, aun cuando ésta esté escondida en la arena. Ya. Y para finalizar, los peces óseos. A diferencia de los tiburones, la clase
Oxyestis son los peces llamados peces con rayos o con aletas. Su esqueleto está compuesto de hueso. Recuerden que en el caso de los Chondrichthyes dijimos que el esqueleto era un esqueleto formado por cartílago. Vamos a mencionar brevemente algunos de ellos que son los más primitivos. Dijimos que los peces pulmonados son los más primitivos. Hoy en día quedan muy pocos, están concentrados fundamentalmente, aquí le voy a sacar el audio, están concentrados fundamentalmente en algunos sectores de la costa de África y de Australia y las islas cercanas. Uno de los más importantes es hoy en día reconocido el celecanto, ¿cierto? Que lo muestra aquí este video, este gran fósil viviente, ya que al igual que en el caso de los tiburones, recordar que estos estaban hasta antes de los dinosaurios. Prácticamente este tipo de pez floreció durante el Devónico y hoy en día quedan muy pocos de ellos distribuidos en estos sectores. Avanzando a los peces óseos, tenemos estos peces con un esqueleto de hueso, con las aletas que ya no van a ser heterocercas, ¿cierto? Solamente en alguna forma primitiva podríamos encontrarla. Lo que aquí va a primar va a ser la aleta homocerca, las aletas pares que teníamos, una o dos dorsales. La boca, a diferencia del tiburón, ahora va a estar adelante, no va a estar abajo. Y el cuerpo tampoco va a ser deprimido torso ventral, como pasaba antes. Las escamas también dijimos que acá no teníamos esas escamas con punta que le hacían la piel como áspera, como en el caso del tiburón, que eran las escamas placoides. Acá tenemos las otras escamas, la ganoide, cicloide o tenoide. Y el corazón, fíjense que a diferencia del tiburón que tenía 4 cámaras, acá va a tener solamente 2 cámaras, una aurícula y un ventrículo. Me pasé muy rápido una, voy a devolverme ahí. Acá tenemos la anatomía interna del pez, la boca hacia adelante, como dijimos. Esa es la vejiga natatoria, que cuando ustedes alguna vez, ahora cuando vean pescada que compren en la casa para freír, se van a dar cuenta que tiene como una bolsita blanca pegada a la columna en la parte superior. Eso se llena de aire y le permite flotar al animal. Esa es la llamada vejiga natatoria. Lo otro importante acá es básicamente esa tapa que se produce, el opérculo, que va a cubrir la franquia. Las escamas, como mencionamos anteriormente, que van a ser ganoides, cicloides o tenoides. El opérculo, ¿cierto?, que protege esta franquia. Respiran a través de el intercambio gaseoso por parte que se produce dentro de la branquia. Y los músculos, que son miómeros, que le permiten también a estos peces tener este nado, este movimiento, que es como con este giro que se va produciendo en 90 grados. Hay modificaciones en el cuerpo que tienen que ver con el estilo de vida, por ejemplo, los atunes, que son grandes nadadores de grandes velocidades, tienen el cuerpo mucho más adecuado para alcanzar estas grandes velocidades. Tienen este cuerpo con esta forma, esta aleta caudal mucho más plana, el cuerpo bien estilizado. Lo otro importante es que los peces tienen una línea lateral que recorre el cuerpo por el medio, que es su estructura sensorial. Para reproducirse por huevos, ya dijimos hace un rato que en las escamas yo puedo contabilizar el crecimiento a través de anillos de crecimiento, y estos animales tienen la capacidad de crecer durante toda la vida. Hay una gran diversidad de peces, sobre todo en el caso chileno. Chile es un país rico en diversidad marina,
Hay desde la albacora, que es el más grande que podemos encontrar, hasta el jurel, que es de consumo masivo, ¿cierto? También están otras especies como la sardina española, la anchoveta, el lenguado, el congrio. Es decir, nosotros tenemos muchas especies de peces que se encuentran en las costas chilenas. Y para finalizar, el último video, con esto nosotros terminamos la parte de peces y damos por concluido todo lo que son estos grupos animales. Este es un video infantil, pero está bastante simpático. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los animales más mojados del planeta. Os presentamos a los peces. En casi todos los lugares donde hay agua, ya sea dulce o salada, hay peces. Existen peces de todas las formas, tamaños y colores, pero todos tienen características comunes que tenemos que conocer. Los peces son animales vertebrados. Tienen esqueleto formado por espinas o cartílagos y son animales de sangre fría. La temperatura de su cuerpo no es constante, es decir, depende de la temperatura del agua. Y esta tiene pinta de estar muy fría. Todos los peces tienen extremidades en forma de aletas. En esta imagen las podéis ver. Aleta dorsal, aleta caudal o lo que es lo mismo, la cola, aletas pectorales, aletas ventrales y aleta anal. Otra cosa importante que no podéis olvidar es que casi todos los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas. Las branquias son el órgano respiratorio de los peces. El proceso respiratorio es muy interesante. El agua entra por la boca y llega a las branquias. Las branquias toman el oxígeno y lo distribuyen al resto del organismo por los vasos sanguíneos. Luego, el agua es expulsada por unas aberturas que la mayoría de los peces tienen detrás de la cabeza y que se llaman agallas. Los peces se reproducen por huevos, por lo tanto son ovíparos y su fecundación puede ser interna o externa. Hay peces que son buenísimos padres, como este, que protege a sus crías dentro de su boca. Parece que se las va a comer, pero en realidad las está protegiendo. Mirad, mirad, es alucinante, ¿a que sí? Casi todos los peces son carnívoros y la mayoría se alimentan de otros peces más pequeños, por lo que tienen distintas formas de defensa. La más normal es que cuando se sienten amenazados, huyen corriendo, mejor dicho, nadando velozmente. Pero hay otras formas de defensa mucho más originales. Por ejemplo, este pez payaso se esconde entre anémonas venenosas. Otros se mimetizan o camuflan con su entorno, tomando el color y la forma de las plantas y rocas que hay a su alrededor. ¿Podéis ver algún pez en estas imágenes? ¡Ahí va! Pues si había uno y además tenía mucha hambre. Mirad, este es el pez más grande del mundo. Es el tiburón ballena. Se nos cae el internet. Bueno, el video completo se lo voy a dejar en la clase. Siempre. Como ya sabéis, los peces y otros muchos animales viven en el agua. El agua es esencial. Ya. Con eso terminamos la clase de vertebrados, primera parte. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Sí, profe. Espero que les hayan gustado los peces.
Ya chicos, con eso nosotros estamos ya de plano, entramos en los vertebrados. Acuérdense que dijimos que a partir de aquí en adelante nos quedan los distintos grupos. Hoy día nos concentramos en todo lo que eran tipo peces y los filum anteriores, Equinodermata, ¿cierto? Entre otros. Y la próxima clase, que es después del receso, nos vamos a concentrar en los que son los tetrápodos. Ahí ya entramos en los vertebrados terrestres. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, voy a dejar de grabar entonces. Ah, sí, les voy a dejar los links de los videos en Canvas, por si acaso, ¿ya? Para que puedan ver ustedes los videos completos, porque claro, la señal empieza de repente a cortármelo un poco. Profe, ¿puede subir la grabación de la clase? Sí, sí, yo se las subo también, las otras también están en Canvas todas. Y recordar que también están los videos. Yo les he ido colocando los videos, sobre todo cuando, bueno, siempre por el tema este de que probablemente no se ven bien durante la clase. Así que en este caso también vamos a dejar la clase y los videos que estaban incorporados. Ya chicos, que Gracias. tengan una muy buena semana y que puedan descansar también la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Que Chao, estén profe, que bien. esté bien. Cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao.